11 de la mañana, 7 minutos en la República Argentina, y ayer entre los correos electrónicos que me llegaron, me llegó uno que indicaba acerca de los cambios del calendario de vacunación. Y hay que estar atentos y hay que tenerlo en cuenta, no solo para los chicos en edad escolar, que esto nos los piden, ahora lo vamos a estar hablando mejor, nos los piden siempre para la inscripción del colegio. ¿Es así, Marmu? Sí, Sí, bueno. es que necesitan saber que los chicos no entren con posibilidad de enfermedad. Un chico con una enfermedad en un grado de 20 te puede llevar a 15 personas enfermas. Y para eso es fundamental la La vacunación. vacunación. Exactamente. Bueno, estamos en comunicación telefónica con el doctor Pablo Buenví, que es médico infectólogo, jefe de infectología del CEMIC y miembro de la Comisión de Vacunas del SADI. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Gracias por recibirnos. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ¿hubo algún cambio en lo que es el calendario de vacunación? Sí, son algunas modificaciones que se hacen y que afectan a ciertos grupos que pasan a recibir. La vacuna sigue siendo la misma, en este caso estamos hablando de la triple viral. La triple viral es la vacuna que contiene sarampión, rubiola y paperas, Ujú. que es una vacuna cuya primera dosis se da el primer año, a Sí, los 12 meses, sí. y que la segunda dosis normalmente se daba a los 5 años su ingreso escolar. Ujú. Eso se ha modificado y la segunda dosis se ha adelantado y depende de la jurisdicción del país en que estemos, pero entre los 15 y los 18 meses, cada jurisdicción decide si es a los 15 o a los 18, pero básicamente eso es para los niños nacidos a partir de 2021, Ujú. 2022 y 2023 y 24. ¿En la mayoría de los países se da? Esta vacuna sí, Sí, esta vacuna se ajá, da en la mayoría de los países ajá, y el problema que tenemos actualmente es que sarampión, hay un brote muy grande sí, en Canadá, Estados Unidos y México. Nosotros hemos tenido algunos casos, pero es una enfermedad de las más transmisibles desde el punto de vista respiratorio. También hay casos en Europa, también hay casos en el sudeste asiático, y con los viajes actualmente es una enfermedad que puede estar presente en cualquier momento, por lo cual tenemos que mejorar nuestras coberturas de vacunación, no solo la de los chicos, sino también aquellos adultos nacidos a partir del año 1965 que no tengan dos dosis de sarampión, del componente de sarampión, deben sí, completar el esquema. Eso es muy importante, porque también los casos los vemos en adultos jóvenes, ¿no? No claro. solo en niños. Así que es importante. Este sería el cambio, digamos, ¿Y más, en más importante. adultos es mucho más fuerte el sarampión? Cuando un adulto está afectado por sarampión puede ser más grave que en un niño. Esto no quiere decir que en los niños no pueda ser grave, porque también vemos casos fatales en chicos, pero la gravedad es mayor cuando afecta a un adulto. Lo que pasa es que en general la mayoría de los casos que vemos son en niños no vacunados o vacunados en forma incompleta. No sé si se acuerdan, hace unos meses una familia que viajó de Bolivia a Uruguay y estuvo viajando por tierra en nuestro país, y a partir de ahí tuvimos algunos casos. Entonces, como decía antes, es una enfermedad muy transmisible. La vacuna es una vacuna muy segura, es una vacuna que hace muchos años que empleamos y que todos los niños deben tener este esquema de 2 dosis, con la primera dosis al año y la segunda entre los 15 y los 18 meses para los nacidos entre 21 y 2024. Ujú, ujú. Doctor, ya con todo esto que nos está comentando, nos los está diciendo, pero quiero profundizar un poco más sobre la importancia de la vacunación, por sobre todo en niños. Sí, en los niños pensemos que es el sistema inmune, es, digamos, donde está más indefenso, digamos, y las vacunas lo que hacen es fortalecer al niño con protección ante enfermedades que de otra forma podrían llegar a ser muy graves, afectar a muchos niños. Entonces, Ujú. en los niños tenemos distintas vacunas. Por ejemplo, al nacer se da una dosis de vacuna de hepatitis B y una dosis de BCG. La BCG previene contra tuberculosis, formas graves, sobre todo en meningoencefalitis, formas diseminadas en el primer año de vida.
la vacuna de hepatitis B, que se complementa después en los esquemas posteriores con las vacunas combinadas. Después la del neumococo. El neumococo es una bacteria que produce neumonía muy frecuentemente y también meningitis en niños. Y realmente desde que se incorporó al calendario, en nuestro país eso ha disminuido muchísimo las neumonías y las meningitis en chicos por esta bacteria. Entonces eso es tener en cuenta que en nuestro país se dan 2 dosis, una a los 2 meses y otra a los 4, y un refuerzo a los 12 meses. Después yo le decía, hay vacunas combinadas. La vacuna combinada es lo que se llama vacuna quíntuple o pentavalente, que es una vacuna combinada. Significa que es una vacuna que con una sola inyección protegemos contra distintas enfermedades. Van como varias. Claro. Exactamente, lo cual es una ventaja porque con una sola aplicación, en este caso estamos protegiendo contra difteria, tétanos, tos convulsa, una infección que se llama hemófilus, que antes era una causa muy frecuente una bacteria muy frecuente productora de meningitis en niños, que ya no lo es más, y también completamos la protección contra hepatitis B. Por eso es muy importante la vacunación con esta vacuna quíntuple o pentavalente, que también se da a los 2 meses, a los 4, a los 6, y se da un refuerzo después entre los 15 y los 18 meses. Perfecto. Otra vacuna que es muy importante, aunque uno diga, bueno, poliomielitis no hay más. Poliomielitis hay todavía polio por el virus salvaje en Afganistán y Pakistán, que uno dirá, bueno, muy lejos de nuestro país, pero sigue habiendo casos secundarios y también con las facilidades de viaje hay que completar los esquemas y tenemos bajas coberturas. En nuestro país está dentro de lo que es Latinoamérica catalogado como de alto riesgo, de muy alto riesgo de que se reintroduzca la polio. Por eso es muy importante la vacunación a los 2, a los 4 y a los 6 meses con un refuerzo a los 5 años. Eso es con la vacuna inyectable contra polio, que es la que se utiliza actualmente. Y después también en niños hay que tener en cuenta que se vacunan con una vacuna que se llama rotavirus, que es un virus que produce gastroenteritis, que puede llegar a ser muy grave en chicos en algunas ocasiones. Se da por boca, son unas gotas que se dan a los 2 y a los 4 meses. Y después en nuestro país también, ya desde el año 2017, si mal no recuerdo, se incorporó la vacuna contra el meningococo, que es una bacteria que produce meningitis, que se dan también una dosis a los 3 meses, otra a los 5, un refuerzo a los 15, y después tenemos una única dosis para los adolescentes. Y después acordarse también que la antigripal en los niños hasta los 2 años, desde los 6 meses hasta los 2 años, hay que dárselas. Ah, bien. Y después, a partir de los 2 años, aquellos niños que tengan factores de riesgo, como problemas pulmonares crónicos, cardíacos, inmunodeficiencias, etcétera, deben recibir también esta vacuna anualmente. Y también ustedes, el público debe saber de la hepatitis A, que es un virus que produce inflamación del hígado, que se transmite a través de los alimentos, del contacto, digamos, a través de las manos mal lavadas. Es una infección ciertamente frecuente, que en algunos casos puede ser grave, y nosotros tenemos incorporada la vacuna en nuestro país con una única dosis al año de vida, y esa incorporación de esta vacuna eliminó la necesidad de trasplante hepático por hepatitis A desde la incorporación en el calendario, así que es muy importante mantener esa vacuna. Claro. Y después también tenemos la varicela, que todos conocemos, que es una enfermedad que produce manchas en la piel, costras, vesículas, y que a veces puede llegar a ser muy grave, y nosotros tenemos incorporada esta vacuna con una primera dosis a los 15 meses y una segunda dosis a los 5 años. Así que ese es un poco el panorama. Hay más vacunas, están las vacunas en adolescentes, las vacunas en adultos, pero ese es el panorama un poco así rápido para no entrar tan en detalle, pero de todo el arsenal de prevención que tenemos hoy en nuestro país. Nuestro país tiene un calendario de los más amplios. Recordar en
en áreas de frontera con Brasil, Paraguay y Bolivia, que también los niños a los 18 meses deben recibir una dosis de vacuna contra fiebre amarilla. Así que bueno, ese es un poco el panorama general. Tenemos buen calendario de vacunación a nivel mundial. Exactamente, exactamente. Lo que necesitamos ahora es, en todo el mundo, y nuestro país no está ajeno, han caído las coberturas, ha caído el cumplimiento de la vacunación por distintos motivos. La OPS señala que desde el año pasado se observa un leve repunte. Eso tenemos que también hacer que en nuestro país ocurra lo mismo, que empecemos a mejorar las coberturas y evitemos enfermedades que son absolutamente prevenibles. Totalmente. Y que nos evitan enfermedades que pueden ser graves. Futuras epidemias, sí. Exactamente. En el caso de, ¿cómo le va, doctor? Lo que hablaba de la polio, que el virus existe, que puede ser una población que no se vacuna y de un virus como el de la polio, que trajo una epidemia en su momento, es fácilmente expandible, ¿no? Absolutamente. Y como yo le decía antes, nuestro país está catalogado de muy alto riesgo de reintroducción del virus de la polio. ¿Por qué tema? Fundamentalmente por las bajas coberturas, baja tasa de vacunación. Entonces no nos olvidemos además que cuando vacunamos en general, nos vacunamos nosotros, vacunamos a nuestros hijos, no solo estamos protegiendo a la persona que se vacuna, sino también al entorno, porque hay personas, a veces que a pesar de la vacuna, por distintos motivos no generan una buena respuesta, o hay personas que por situaciones puntuales no se pueden vacunar. Entonces, cuanto más gente vacunada yo tengo, mayor protección tengo hacia aquellos que no pueden vacunarse o que tienen menos respuesta a las vacunas. Así que es algo, digamos, de protección personal, pero también es un acto de solidaridad. Totalmente. Doctor, muchísimas gracias por todas estas aclaraciones y mantenernos al tanto del avance y de las actualizaciones con este calendario de vacunación. No, al contrario, gracias a ustedes por esta oportunidad. Que tenga buena jornada. Igualmente, hasta luego. Estábamos charlando con el doctor Pablo Boenli, que es médico infectólogo, jefe de infectología del CEMIC y miembro de la Comisión de Vacunas del SADI.